¿qué tal? Bienvenidos a este video de química, en el cual tus maestras Lupita, Esther y tu servidora Rosalinda te ayudaremos a cumplir los retos de esta semana. Pon mucha atención. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien, que estén tomando las medidas preventivas para evitar contagios de COVID y que sigan manteniendo su distancia. Recuerden que tenemos que permanecer en casa, solo salir para cosas extremadamente necesarias. Bueno, pues el video de esta semana recuerden que es correspondiente a los retos que deben de resolver. El tema del día viernes 12 de febrero es: con la magnitud de la masa, ¿podemos contar? Donde el aprendizaje esperado es relacionar la masa de las sustancias con el mol para determinar la cantidad de sustancia. El énfasis: relacionar masas y masas atómicas para calcular la cantidad de sustancia con su respectiva unidad de medida. Bueno, pues estos temas de unidades de medida ustedes ya los estuvieron trabajando mucho en segundo grado. Recuerden que hay un sistema internacional donde pues este sistema debemos de conocerlo. ¿Por qué? Es importante, chicos, en la ciencia que se maneje un lenguaje igual a nivel mundial. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, 1 kilogramo aquí y en cualquier lado va a contener 1000 gramos. Son unidades que se manejan para poder medir en diferentes lugares, ¿sí? ¿Qué otra cosa? 1 litro, ya lo sabían ustedes, 1 litro tiene 1000 mililitros. Bueno, pues en esta ocasión hablaremos de lo que es el mol como unidad de medida y cómo se va a ir trabajando, cómo fue que se desarrolló, y podemos con esto poder resolver el reto correspondiente a este tema. Fíjate bien, antes de iniciar me gustaría que hiciéramos un pequeño razonamiento. Tú conoces lo que significa cuando te dicen una docena de cierto objeto, ¿no? Cuando te dicen una docena de libros, ¿qué quiere decir esto? Pues que vas a contar 12 libros. Si te dicen una docena de sillas, pues corresponde a 12 sillas. Una docena de panes, pues quiere decir que vas a tener 12 panes. Si te fijas, la cantidad en las tres situaciones es 12. 12 sillas, 12 libros, 12 panes, aunque el objeto sea diferente, ¿sí? Considera esto porque lo vamos a retomar cuando ya hagamos la definición de lo que es el mol. ¿Sale? Bueno, antes que nada, debes de conocer cuál es la importancia de esta unidad y sobre todo, cómo se utiliza. Bueno, su importancia y uso en la química pues te va a permitir establecer la proporción entre los reactivos y productos en una reacción química. ¿Qué sucede en la química cuando hablas de átomos de diferentes elementos y de cómo reaccionan entre ellos para formar moléculas? Bueno, pues en este caso, cada átomo cuenta y por lo tanto es necesario conocer de una manera precisa el número de átomos, moléculas o iones que van a intervenir. Es por eso que los químicos se dieron a la tarea de establecer un número que permita conocer la cantidad de átomos, moléculas, iones o cualquier otra partícula determinada presentes en un volumen de gas a temperatura y presión constantes. Bueno, chicos, entonces, el mol. Aquí este dato es importante. A partir del 20 de mayo del 2019, el mol es la cantidad de entidades, desde electrones hasta moléculas, equivalentes al número de Avogadro. Bueno, el número de Avogadro es una constante. Recuerden que una constante es un valor que se determinó por medio de un modelo, de un diseño, ¿sí? De un experimento, y que esta constante se va a utilizar en cualquier lugar, no va a cambiar. Entonces, la ecuación
sería la siguiente. Un mol es igual a 6.022 por 10 elevado a la 23 partículas, ¿sí? Este número del 6.022 por 10 a la 23 partículas es el número de Avogadro y es a lo que equivale un mol. Aquí está un poco más claro, ¿sí? Un mol de una sustancia es igual a 6.022 por 10 a la 23 unidades de esa sustancia. Unidades me refiero a que pueden ser átomos, moléculas o iones, ¿sí? Un mol, chicos, si recuerdan lo que es la notación científica, recuerden que se utiliza esta notación para no poner tantos ceros, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo que es por 10 a la 23, aquí en el recuadro amarillo, te represento a cuánto equivale ese por 10 a la 23. Recuerda que la notación científica te ayuda a que las notas de estos valores pues sean más sencillos. Si colocamos todos esos ceros, es difícil al momento de hacer las operaciones matemáticas. Entonces, por eso se utiliza notación científica. Pero aquí te lo represento con todos los ceros que sería para que te des una idea de a cuánto equivale un mol y a cuánto equivale este valor del número de Avogadro, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a retomar lo que fue el ejercicio de las docenas para que quede más claro esta cantidad. Fíjate bien, regresando al ejemplo de las docenas, decíamos, si tienes una docena de panes, pues van a ser 12 panes, ¿sí? Aquí lo vamos a hacer ya lo que corresponde, ya lo que es más nuestra asignatura que es química, lo vamos a ver con los elementos, ¿sí? Por eso es importante que tengas ahí tu tabla periódica. Cada elemento tiene su masa atómica. Recuerda que este dato está en tu tabla, ¿sí? Que si lo expresaras en kilogramos, corresponde a su masa molar. Es decir, la masa por unidad de cantidad de sustancia y se expresa en kilogramos mol. Pero es muy común que se exprese en gramos mol. Entonces vamos a tomar esta unidad, gramos mol. Es la cantidad de gramos de esa sustancia por mol. Por ejemplo, revisen en su tabla periódica el elemento químico llamado helio. Su masa atómica, recuerden que aquí las masas atómicas se redondean, ¿sí? Entonces, la masa atómica del helio es aproximadamente 4. Entonces, su masa molar será 4 gramos mol. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 4 gramos de helio van a contener 6.022 por 10 a la 23 átomos de este gas. Era como te decía, una docena de panes, pues van a ser 12 panes, ¿sí? Aquí es un mol de helio, van a ser 6.022 por 10 a la 23 átomos de este gas. Siguiente. Por ejemplo, vamos a tomar ahora el litio. Busquen el litio en su tabla periódica. Su masa atómica es aproximadamente de 7. Entonces, su masa molar será de 7 gramos mol. Quiere decir que en estos 7 gramos de litio contiene 6.022 por 10 a la 23 átomos de este elemento, ¿sí? El valor del número de Avogadro no va a cambiar. Así como en una docena tú sabes que hay 12 unidades, no cambia, aunque cambie la sustancia, ¿sí? La cantidad será la misma. Fíjate bien, me gustaría que realices este pequeño experimento en tu casa, ¿sí? Es importante que tengas una balanza. Si no la tienes, pues bueno, puedes acudir a la tiendita ya que hayas contado cada uno de los granos. Fíjate bien, vas a utilizar 12 granos de arroz.
y los vas a colocar, bueno, en un recipiente, ¿sí? Esos 12 granos de arroz. Después vas a ir a registrar la masa del arroz, ya de los 12 granos. Enseguida vas a contar 200 lentejas y también vas a medir la masa de esas 200 lentejas. Finalmente, vas a tomar 200 semillas de frijol. Igual vas a medir su masa, ¿sí? Entonces, ahorita pues no tenemos la balanza a tiempo, ¿no? No la tenemos aquí al momento. Pero ya que lo tengas vas a ir considerando las masas. Vamos a suponer ahorita que esos 200 granos de arroz, su masa al ponerlos en la balanza te dice que son 8 gramos, ¿sí? 200 granos de arroz tienen una masa de 8 gramos. Luego, la masa de las 200 lentejas son 10 gramos. Y de los 200 semillas de frijol son 20 gramos, ¿sí? Así funciona el número de Avogadro. Aunque tengas la misma cantidad, que en este caso estamos hablando 200 granos de arroz, 200 lentejas, 200 semillas de frijol, aunque tengas la misma cantidad de ese grupo de semillas, ¿sí? La sustancia es diferente. ¿A qué me refiero con la sustancia? Bueno, pues el arroz es diferente a la lenteja y es diferente al frijol, pero cada grupo son 200 semillas y las masas que mediste en la balanza son diferentes, así como lo vimos con los elementos del ejemplo anterior, con el helio y con el litio. Ahora, fíjate bien, ¿qué sucedería si no estuviéramos hablando de elementos? Bueno, con el elemento fue sencillo porque nada más identificaste su masa atómica y lo relacionas con la cantidad del número de Avogadro. Pero ¿qué pasa cuando son compuestos químicos? Recuerda que estos compuestos químicos van formados por dos o más elementos. O sea, aquí ya estamos involucrando más elementos. ¿Cómo calcularías la masa total? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Toma nota, por favor. Vemos aquí un compuesto químico, muchos de ustedes ya lo conocen, es el agua. El agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí? Queremos calcular su masa molecular, como lo hicimos con el helio, como lo hicimos con el litio. Ahora, fíjate bien en la tabla que tienes aquí. La masa molar del hidrógeno la buscas en la tabla periódica y es 1, ¿sí? Pero en este caso yo no tengo nada más un hidrógeno, tengo 2 hidrógenos en esta molécula. Entonces vamos a multiplicar el 1 de su masa atómica por la cantidad de átomos. Sería 1 por 2 átomos, el total son 2. Todavía no terminamos, nos falta el oxígeno. La masa atómica, o en este caso la masa molecular o la masa molar, del oxígeno son 16. Acuérdate que vamos a redondear porque en el oxígeno te dice que es 15.999, lo redondeamos. Entonces consideramos el 16. Tenemos nada más un átomo de oxígeno, entonces lo vamos a multiplicar. 16 por 1, porque solo tenemos un oxígeno en esta molécula, y va a ser 16. Ahora vamos a reunir lo de toda la molécula, que sería el 2 de los 2 átomos de hidrógeno más el 16 del átomo de oxígeno que está involucrado, y nuestro total sería 18 gramos mol. Ese es el total de mi masa en el compuesto. ¿Sale? Ahora, regresando a lo que es el número de mol, emplearemos la siguiente fórmula, donde N mayúscula es el número de mol. Esta fórmula es para calcular los moles. M minúscula es la masa de la sustancia en gramos, ¿sí? Acuérdate que la sustancia puede ser un elemento o un compuesto.
Entonces, M minúscula es la masa de esa sustancia expresada en gramos y M mayúscula será la masa molar expresada en gramos mol, que fue lo del ejercicio que hicimos ahorita del agua. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos mol de sodio hay en 50 gramos de este elemento? ¿Qué datos te estamos dando? Bueno, pues tú sabes que la sustancia es el sodio y ese lo puedes identificar en tu tabla periódica. Y la masa de esta sustancia son 50 gramos. Vamos a resolverlo. Procedimiento. Recuerda que en física y regularmente cuando resuelves un problema, primero tienes que analizar los datos que te están dando, después la fórmula con la que te vas a apoyar para obtener tu resultado, ¿sale? Entonces, tienes ya la masa de la sustancia, que son 50 gramos. La sustancia es el sodio y vamos a revisar en tu tabla periódica cuál es la masa molar de esta sustancia. Entonces, aquí el segundo punto, bueno, ya que identificaste el sodio en la tabla periódica, te dice que su masa es aproximadamente, o recuerda que la vamos a redondear, son 23 gramos mol. Esa es la masa molar del sodio y lo obtienes de tu tabla periódica. Ahora, vamos a realizar la sustitución de los valores en la fórmula, ¿sí? N es el que estamos calculando, el número de mol. 50 gramos es la masa de la sustancia entre 23 gramos mol, que es la masa molar del sodio, ¿sí? Esto como resultado nos va a dar 2.17 mol. Recuerda que las unidades vamos a eliminar gramo, la G de la masa de la sustancia, con la G de la masa molar del sodio y finalmente solo te va a quedar la unidad de mol. Quiere decir que nuestro análisis dimensional es correcto y las unidades que me quedaron son mol. ¿Cómo vamos a definir esto? Bueno, obtienes tú, con esto te das cuenta, que en 50 gramos de sodio hay 2.17 mol. ¿Sí? Esto es muy importante, chicos, en la química, sobre todo como se mencionó al inicio, cuando ya estás hablando de cantidades de sustancia en una reacción química. Espero que con esto haya quedado claro para que puedas resolver tu reto. Bueno, espero que con esta información te haya quedado claro de cómo ir resolviendo tu reto correspondiente a este tema. Y recuerda también que te esperamos en la clase virtual el día jueves. Aquí en esta clase pues tendremos la oportunidad de escucharte, de poder aclarar tus dudas en tiempo y ayudarte también a que vayas resolviendo tu reto, lo termines y en ese momento puedas subirlo a la plataforma de Teams para poder evaluarlo. Te esperamos el jueves, no se te olvide, Ciencias 3, Química. Gracias, maestra Lupita. Ahora veremos lo concerniente a la clase del lunes 15 de febrero. El aprendizaje esperado de esta clase es: evalúa procesos y productos de su proyecto. Considera la efectividad y el costo de los procesos químicos investigados. El énfasis será analizar la efectividad y el costo de procesos y productos químicos investigados para evaluar el trabajo por proyectos. Finalmente, el reto será contestar estas preguntas en tu libreta. ¿Qué acciones o medidas de seguridad implementarías relacionadas con la elaboración de un jabón? 2. ¿Qué harías con esas tejitas o los pedacitos de jabón? Y 3. ¿Cómo aprovecharías la grasa que ya no quieres? Y bueno, una de las actividades que nos proponen es hacer un jabón. Y los ingredientes son estos que vienen a continuación. Para la elaboración del jabón necesitamos aceite de oliva,
aceite de coco, aceite de ricino, agua destilada, hidróxido de sodio y detalles como alguna fragancia en especial, colorante, si lo queremos rosita o si lo queremos amarillo, y cosas para adornar, ya sean pétalos de rosas secos o ramitas, etcétera. Lo primero a realizar es disolver el hidróxido de sodio en el agua destilada. Este es un paso que debes realizar con mucho cuidado, ya que el hidróxido de sodio es una base muy fuerte y puede causar una irritación muy fuerte en la piel. Tampoco debes oler porque desprende vapores tóxicos. Y cuidar de disolver con un palito de madera o plástico, no usar una cuchara de metal. Así que vamos a disolver y disolver hasta que la mezcla quede transparente. Y a esta mezcla se le va a llamar lejía. Previamente debemos tener preparado nuestra mezcla de aceites, el de oliva, coco, ricino y que estén calentaditos previamente. Así vamos a añadir la lejía al aceite, nunca al revés. Una vez teniendo esta mezcla vamos a adicionar el colorante y la fragancia. En este caso yo te muestro cómo dividimos la mitad, solamente a la mitad de la mezcla le pusimos un colorante como chocolate y a la otra mezcla pues sin colorante, y lo estamos haciendo de la siguiente manera. Mira, unos truquitos para que quede bicolor el jabón. Y debemos dejar reposar 24 horas. Y mira cómo queda después. Muy bonito, ¿no? Bueno, antes de usarlo, debemos esperar al menos 1 o 2 meses para que pueda tener ya un pH óptimo. Y mira, aquí te muestro algunas como pusieron las flores secas o incluso fruta seca y usando diferentes colores. ¿Te gustó este proyecto? Bueno, y responder las preguntas del reto está súper sencillo, ¿sí o no? Ahí mismo en el video nos dan las respuestas. Por ejemplo, si estamos partiendo de que la mezcla de hidróxido de sodio con el agua destilada es irritante para la piel, ¿qué medidas de seguridad me recomiendas usar? O que incluso sus vapores son tóxicos, es decir, si yo lo respiro, me puede irritar la garganta o incluso si le caen estos vapores a mis ojos, ¿qué puedo hacer? Entonces, ¿qué medidas de seguridad implementarías? Por un lado. Por otro lado, cuando se parte el jabón, luego quedan esas tejitas o pedacitos de jabón, ¿cómo los reutilizarías? ¿Qué harías con ellos? Y por último, utilizamos aceite, ¿cierto? De coco, de ricino, pero podríamos utilizar otros aceites que ya no utilizamos, que ya no usamos. Por ejemplo, el aceite de la cocina o el aceite no sé, para un tratamiento del pelo, etcétera. ¿Tú crees que con eso podríamos hacer jabón? ¿Qué piensas? Escribe ahí la respuesta, ¿sale? Y listo. Con esto terminamos de repasar lo que se vio el lunes 15. Ahora te dejo con la maestra Esther. Hola. ¿Cómo están, chicos? Espero que bien. El día de hoy vamos a resolver el reto del día 16 de febrero de 2020. En él reflexionarás sobre los procesos químicos que se llevan a cabo dentro del cuerpo humano para obtener energía. Para eso es necesario que hagas tu libreta, tu lápiz y tomes notas. Vamos a ver estos videos. Gracias. Para eso, tenemos que tener en cuenta el aprendizaje esperado que dice: sistematiza la información de su investigación con el fin de que elabore conclusiones a partir de gráficas, experimentos y modelos. Para lo cual, vamos a ver el siguiente video. Pongan atención. Las células producen la energía para que los seres vivos podamos realizar nuestras funciones vitales. La energía se genera mediante procesos en los que se transforman los nutrientes de los alimentos en presencia del oxígeno que proviene de la respiración. ¿En qué organelo de la célula ocurre esto? Principalmente en las mitocondrias. Te invito a conocer cómo se produce la energía tanto en las células vegetales como animales.
Ciencias y Tecnología, Biología. Primer grado, Bloque 2. 9. La célula, unidad funcional de los seres vivos. Energía, por favor. Las plantas y los animales, incluido el ser humano, obtenemos energía de los nutrimentos de los alimentos. Ahora bien, los animales, incluido el ser humano, obtenemos nuestros alimentos de las plantas y de otros animales. Pero las plantas producen su propio alimento. ¿Cómo lo hacen? A través de la fotosíntesis. En los cloroplastos que se encuentran en el interior de las células vegetales ocurren dos fases, una luminosa y la oscura. La fase luminosa ocurre en presencia de luz solar. Durante esta fase, la clorofila, que se encuentra en los cloroplastos, absorbe la energía de la luz solar y entonces se lleva a cabo una reacción química, en la cual la energía de la luz descompone el agua en oxígeno e hidrógeno. La energía que se genera en esta reacción es almacenada y transportada en dos sustancias llamadas NADPH y adenosintrifosfato o ATP, que guardan altas concentraciones de energía. Por otro lado, la fase oscura se lleva a cabo tanto de día como de noche, pues no requiere de luz. En ella, la energía almacenada en el ATP del proceso anterior se utiliza para unir el dióxido de carbono proveniente del medio exterior con el hidrógeno de la reacción del agua para producir carbohidratos. Los carbohidratos le aportan energía química a la planta para formar sus tejidos, defenderse de los microorganismos, transportar nutrientes y producir más glucosa. Ahora veamos cómo se genera la energía a partir de los nutrimentos de los alimentos. En las células de las plantas, de los animales y del ser humano, se encuentra el organelo denominado mitocondria, que obtiene la energía de los nutrimentos en presencia de oxígeno, mediante el metabolismo de varias sustancias a través de dos procesos, el catabolismo y el anabolismo, los cuales son procesos acoplados. En el catabolismo se rompen sustancias en otras más sencillas, como la glucosa en piruvato. Entonces, se libera la energía almacenada en las sustancias y se utiliza para distintas funciones a diferentes niveles. A nivel celular, se genera calor y se lleva a cabo la división celular y la secreción de sustancias. Y a nivel de los organismos, los animales y los seres vivos, podemos caminar, respirar y eliminar sustancias por la piel y por otros órganos del cuerpo, mientras que las plantas realizan funciones vitales como su reproducción. En el anabolismo, la célula elabora sustancias complejas a partir de sustancias más simples. Por ejemplo, forman proteínas a partir de aminoácidos. Este proceso es fundamental para que las plantas, los animales y los seres humanos generemos células nuevas y reservas de energía, a fin de que podamos crecer y desarrollarnos. En conclusión, durante la fotosíntesis, los cloroplastos que se encuentran en las células vegetales utilizan y almacenan energía solar para producir su alimento, los hidratos de carbono. Luego, los nutrimentos que se produjeron en las plantas durante la fotosíntesis, o bien que se generaron a partir de los alimentos ingeridos por los animales y los seres humanos, participan en un proceso llamado respiración celular en la mitocondria de las células animales y vegetales, donde a través del metabolismo se degradan y se generan sustancias. Y como resultado de estos procesos, se produce energía para favorecer diversas funciones de la célula y de los organismos. ¿Crees que hay células que necesiten más energía que otras? En toda actividad necesitas energía, por lo cual es importante que reflexiones sobre este tema. Observa la lámina, verás a una persona haciendo ejercicio y obtiene la energía en base a los alimentos que consume, el cual se lleva a cabo dentro de su organismo por medio de diferentes reacciones químicas. El reto de hoy, 16 de febrero, es ¿de dónde obtiene la energía el cuerpo humano? Este reto tienes que ver el video del metabolismo y elaborar un resumen ampliando el tema
con la investigación en tu libro de texto o de otras fuentes. Pon atención. Todo ser vivo necesita energía para vivir, desde las amibas hasta los elefantes, pasando por el hombre. Realizar actividades como respirar, crecer, ver la televisión, pensar e incluso dormir implican un gasto de energía que se obtiene a partir de los alimentos que se ingieren. Al recibir alimento ocurren una serie de reacciones químicas dentro de las células que son las causantes del intercambio de energía que requieren los seres vivos. Pero, ¿sabes? El camino inicia con las plantas. Sin ellas no habría vida en el planeta, ya que a diferencia de nosotros, todos los animales, hongos y demás organismos, las plantas son capaces de convertir el CO2 y el agua en comida, utilizando la energía de la luz solar. A partir de ahí, todos los demás podemos alimentarnos. A los procesos de transformación y construcción que ocurren dentro de las células se les conoce en conjunto como metabolismo celular. En la naturaleza podemos encontrar la energía de diversas formas: química, eléctrica, mecánica, calorífica y muchas más. ¿Has escuchado la frase, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma? Pues esto ocurre a través del metabolismo celular. Moléculas simples formarán otras más complejas que más adelante serán desintegradas en simples. Durante el proceso, la energía almacenada en los enlaces químicos fluye, se absorbe y se libera en forma de calor, llevando a cabo un sinfín de reacciones químicas que mantienen la vida. A las plantas, algas y algunas bacterias, por ser capaces de producir su propio alimento, se les llama organismos autótrofos, y es con ellas donde comienza la cadena metabólica que permite que el planeta funcione. Estos organismos toman el CO2 del aire y con ayuda de la luz del sol y el agua de la lluvia, lo transforman en una molécula pequeña, pero de gran valor, la glucosa. Es a partir de esta molécula de carbonos que podrán obtener la energía necesaria para realizar todas sus funciones: transportar nutrientes, respirar, defenderse contra microorganismos, crear la celulosa y todo lo que requieran. Los demás seres vivos no pueden producir glucosa y forzosamente deben obtenerla a través del alimento. Por eso se les conoce como organismos heterótrofos. Son completamente dependientes, ya sea directa o indirectamente, de los autótrofos. El metabolismo se compone de muchísimas reacciones químicas. Cuando se llevan a cabo procesos donde se forman moléculas de mayor tamaño y complejidad, se almacena energía en sus enlaces químicos. Son reacciones que por su gran consumo energético se conocen como endergónicas. Estos procesos son llamados anabólicos. Por otro lado, si el organismo requiere energía para utilizarla en sus procesos vitales, la adquiere rompiendo las moléculas grandes para formar otras más simples. Se trata ahora de procesos catabólicos, y debido a que desprenden gran cantidad de energía, se les llama reacciones exergónicas. Los procesos que conforman el metabolismo, anabólicos y catabólicos, son fotosíntesis, respiración celular, fermentación, glucólisis y quimiósmosis. Para que se lleven a cabo, es necesario que una molécula esté presente siempre: el ATP o trifosfato de adenosina. Es tan importante que se le ha llamado la moneda energética del metabolismo. Sin ella, ni se almacena ni se libera energía. Su formación y usos específicos los veremos más adelante, pero no debes olvidar que es gracias a esta molécula que nuestras células pueden llevar a cabo todas las reacciones químicas para crear alimento o desintegrarlo, y darnos la energía necesaria que nos permite realizar nuestras actividades. Bien, chicos. Es bien importante que te esfuerces en realizar las actividades que te ponemos los maestros para que termines tu secundaria. Recuerda que es tercero de secundaria y que sigue adelante con la prepa. Entonces, por favor, esfuérzate y agradecemos tu atención. Muchas gracias. Ánimo y adelante.